cual deseamos sumergirnos para ser transformados con el poder redentor de tu misericordia. Oh Jesús, me encierro en Oh Jesús mío, ahora abrazo al mundo entero y te pido misericordia para él. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero.
La Cuaresma, tiempo de gracia y preparación para la celebración de la Pascua, momento para reconciliarnos con Dios. Esta es WPUC 88.9 FM Isla y W206 AF 89.1 FM Mayagüez. Búscanos en catolicaradio.pr.com. El Señor nos concede un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. Mi Camino de Fe, con el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina y Sor Cristina, desde el Obispado en Ponce, a las 3 de la tarde y diferido a las 9 de la noche. Sintoniza Mi Camino de Fe por el 88.9 y 89.1 FM. Transmisión por Facebook Live a las 3 de la tarde. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 No veas las montañas, camina sobre agua. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Mi camino en la fe. Y avanzan los días, ya es jueves. Es una semana que va corriendo a prisa, despacito pero a prisa. Y hoy la iglesia está celebrando una gran solemnidad, la encarnación, ¿verdad? La encarnación de la Santísima Virgen María. No, la encarnación del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios, ¿verdad? La encarnación del Hijo de Dios. Yo, como siempre, cometiendo errores para que el Padre me corrija y así aprendamos. Eso es la riqueza de estar en vivo y a todo color, que todo puede suceder. 9 meses antes de la Navidad se celebra esta fiesta que generalmente coincide con la Cuaresma. Es uno de los 2 oasis que tenemos durante el tiempo cuaresmal. El primero fue la fiesta de San José y por eso ese día hubo gloria y credo y ornamentos blancos. Y si hubiera caído en viernes, no se ayunaba ni se hacía abstinencia. Y la encarnación, esta fiesta donde recordamos que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Dios bendito, tomó carne, tomó cuerpo en el seno purísimo de Santa María. Por eso tenemos el icono de la Anunciación que nos recuerda ese acontecimiento y enmarcado dentro de estos días de reflexión, luz, alegría, esta semana de la luz de la alegría, pues jueves alegre, gozoso por esta gran fiesta. Felicitamos a las hermanas del Ave María, las Ave Marianas que trabajan en nuestra diócesis, que hoy es día patronal, y también a las hijas de la caridad, que para ellas es una fiesta muy hermosa y muy particular. Y también aprovechamos para saludar a todos los que nos sintonizan en su programa El Camino de la Fe, vía Facebook Live, ¿verdad? Por Católica Radio 88.9. Soy Gloria, mi asistente administrativa, celebra hoy su cumpleaños, así que la felicitamos de todo corazón. Sí, está celebrando un montón. Te dirá. Un montón. Así que saludamos también de parte de las hermanas dominicas de Fátima a nuestra hermana Sor Gloria en su natalicio. Y con ustedes estamos Sor Cristina Morales y el Padre Rubén Antonio González Medina. Vamos a rezar para pedir la ayuda del Señor que nos asista en este diálogo reflexivo sobre la Santa Eucaristía. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. En la tarde de ayer culminamos con el número
1327 del Catecismo de la Iglesia, donde se nos decía: La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Y hacíamos referencia a esa frase tan hermosa de los primeros cristianos cuando iban al martirio: no podemos vivir sin la Eucaristía. Como dice el texto, la Eucaristía entonces armoniza, confirma nuestra manera de pensar, nuestra vida, nuestra existencia. Porque lo que hacemos en un rito, nos reta para la vida. Por eso Eucaristía, que se queda solo en rito y no reta, pues no sirve. No sirve. El reto está en poner en práctica lo que a través de los signos sacramentales nosotros vivimos en un espacio de tiempo, 1 hora, hora y media, 2 horas, dependiendo de la duración de la celebración. Hoy damos un paso más y vamos a ver también los distintos nombres que ha querido o tiene este sacramento. Vámonos entonces al compendio. Y el compendio, recordemos que es el resumen, es el libro más pequeño del tomo grande. Entonces estamos en esta semana utilizando para nuestra guía, nuestro estudio, nuestra reflexión, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos dice en el número 275, comienza con una pregunta: ¿qué nombre recibe este sacramento? Porque es interesante que a lo largo de la historia las distintas comunidades han dado diversos nombres a esta celebración. Vamos a ver algunos de ellos que son quizás muy conocidos, pero que otros vienen de la tradición oriental y no son tan conocidos. Dice: la inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares. Fíjate qué interesante, dice la inagotable riqueza. ¿De qué? De este sacramento. ¿Cuál sacramento? Que es la Eucaristía. Y entonces quiere decir que con estos nombres se expresa, se evoca un aspecto particular, tratando de englobarlos en todo, ¿verdad? Por eso que es inagotable la riqueza que vivimos y celebramos en este sacramento central de nuestra liturgia. Los más comunes son Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión. Como ves, hay una variedad. Algunos nos suenan más que otros. Y ahí es donde está la riqueza de cómo vivimos, podríamos decir, la vivencia, valga la redundancia, esta celebración. El más común después del Concilio Vaticano II, o el que se retoma con mayor expresión en estos últimos tiempos, Eucaristía. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Acción de gracias. Viene del griego. Vamos a dejarlo ahí sencillito. Quédese con que Eucaristía significa acción de gracias. Para no entrar mucho en los griegos y toda esta cuestión que nos enredamos más. La segunda. Santa Misa. ¿De dónde viene lo de misa? Pues viene del latín missus. Ite misa est. La palabra missus viene de envío. Entonces se coge el aspecto final de la Eucaristía, el santo envío. Cuando la misa era en latín, habitualmente, aunque hay comunidades que celebran la misa en latín, el diácono cuando despide o el celebrante dice ite misa est. Y la gente se quedó con eso de misa, misa, misa. Misa es, pero misa quiere decir missus, envío. Entonces es el santo envío. De la Eucaristía, de la Santa Misa, se da entonces un envío. La tercera. Cena del Señor. La Cena del Señor. ¿Dónde hemos escuchado eso, hermana? ¿Usted se acuerda
¿De dónde sale eso? En el Jueves Santo. El Jueves Santo. Lo que era la última cena para los discípulos con Jesús, que ellos celebraron la cena pascual, y cambió de ser cena pascual judía a cena pascual cristiana, se le llama entonces Cena del Señor. la cena del Señor. Es una expresión que también la utilizan mucho en las comunidades cristianas no católicas. Fracción del pan. Eso ya usted sabe. ¿Se acuerda de dónde salió eso? La fracción del pan. Cuando lo partió y lo dio. Emaús. Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Entonces se fue quedando. Por eso el texto de Emaús decía, le conocieron al partir en la fracción del pan. Celebración eucarística. ¿Por qué? Porque cuando decimos Eucaristía entendemos tres realidades. La Eucaristía propiamente, que es el cuerpo y la sangre del Señor. La Eucaristía como celebración o la Eucaristía como sacramento. Aspectos de una misma realidad ampliados en su riqueza. Memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ahí se recogen los elementos centrales. ¿El memorial de qué? De la pasión, muerte y resurrección Lo del que vivimos Señor. en el tríodo pascual. Entonces volvemos a esa frasecita que se utiliza como aclamación, ¿verdad? Anunciamos, Tu muerte, proclamamos, tu resurrección. ven, Señor. La eucatología, la venida del Señor. Santo sacrificio. ¿Por qué? Porque actualiza el único sacrificio de Cristo como Salvador. Esto incluye la ofrenda de la iglesia o también el santo sacrificio de la misa, que es sacrificio de alabanza. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Sacrificio espiritual, sacrificio puro, santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Entonces, cuando decimos el santo sacrificio, estamos diciendo que el memorial de la pasión, muerte y resurrección. Este aspecto, sobre todo, se resalta en el rito antiguo, lo que llamamos el rito tridentino, que es una liturgia donde se resaltaba este aspecto más sacrificial. Después del Concilio Vaticano II se resalta más el aspecto del banquete, pero no quiere decir que uno excluya al otro, sino que se complementan. Santa y divina liturgia. ¿Por qué? Porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro y su expresión más intensa en la celebración de este sacramento. En este mismo sentido, también se le llama la celebración de los santos misterios, lo explicábamos los días anteriores. Se habla también De los santos misterios y santísimo sacramento del altar. porque es el Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Pero también con el nombre de Santísimo Sacramento se especifica las especies eucarísticas que se guardan en el sagrario. Por eso cuando decimos el Santísimo Sacramento, hacemos referencia más bien al sagrario, a lo que guardamos. ¿Y para qué guardamos la Eucaristía en el sagrario? Para llevársela a los enfermos, a los ancianos, y para darle comunión a aquellos que no pueden participar en la celebración total. Eucarística. Por ejemplo, en estos días, ¿verdad? O un enfermo que está, o una persona que va a trabajar y por lo menos quiere participar de la Eucaristía, entonces se le da la comunión. Y está también Sagrada Comunión. ¿Por qué? Este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. También se le llama las cosas santas, mucho utilizado sobre todo en las comunidades orientales. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático. ¿Sí? Son distintos nombres con los que hacemos referencia a la Eucaristía. Entonces, la Santa Misa, como les decía hace un momento, por lo de misión, envío. Es el más común que oímos entre nosotros, ¿verdad? O voy a celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Son distintos, pero los más comunes, Santa Misa y Eucaristía. Porque fíjate que
Si decimos Eucaristía, Ujú. podemos celebrar la Eucaristía, Eucaristía. participar de la Eucaristía, adorar la Eucaristía, recibir la Eucaristía. Y otro más común que dice también la gente, voy a coger misa. Voy a coger misa. Un paso por ahí. y de paso, voy a coger misa. es el lenguaje voy a- sencillo con lo que queremos expresar Sí. nuestro deseo y nuestro anhelo. Padre, y es importante que nuestros radioescuchas y quienes nos siguen por las redes virtuales sepan que más explícito lo pueden encontrar en el tomo grande del Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 1328. Hasta el 1332. 32. Ahí. Ahí se le explica y da también referencia a unos textos bíblicos que no hemos querido analizarlos por el tiempo, ¿verdad? Ujú. Para darnos la oportunidad de irnos quedando con el conocimiento general, pero sabiendo que hay posibilidad de profundizar mucho más. Correcto, por eso es que queremos compartir con ustedes para que sepan que desde el 1328 al 1332 usted puede ir al Catecismo de la Iglesia Católica Grande si lo tiene con usted y allí va a ir viendo explícitamente cada nombre de este sacramento. Surge una pregunta en la comunidad cristiana, generalmente, ¿verdad? Según lo que vamos hablando y lo recoge el compendio en el número 276. Esa pregunta es, ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación? esa pregunta es interesante. ¿Qué lugar, qué puesto ocupa la Eucaristía? ¿Por qué es el sacramento de los sacramentos? Porque es el centro. Ujú. Y nos dice el catecismo, el compendio. Dice, en la antigua alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. La Iglesia, fiel al mandato del Señor, hace esto en memoria mía. Ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús. Fíjate cómo comienza este texto, porque nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento. Ujú. Este texto hace referencia al libro del Éxodo, sobre todo la de la Cena Pascual, un texto que leeremos el Jueves Santo en la liturgia, donde se habla de cómo los judíos salieron. Pero vamos a ir poquito a poco. Comience usted, hermana, lea otra vez. En la antigua alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual. Para que lo entendamos, vamos a poner una comparación. Hermana, si usted llega a una casa Ajá. y ve un bizcocho blanco en una mesa, ¿usted en qué piensa? En cumpleaños, en fiesta, en No, pero si es blanco. bautismo, en boda. Manuel lo está diciendo en boda. En boda. O sea, usted llega a una casa y hay un bizcocho blanco en una mesa, aquí hay una boda. Boda. Porque cuando hay boda siempre el bizcocho es de color. Blanco. Pero si llega y encuentra un bizcocho de color y bombitas y pitos y flautas, Cumpleaños. cumpleaños. Si usted, que sabe de historia de Estados Unidos, mucho, los americanos, ¿cómo celebran el día de su independencia? ¿Cuál es el signo? A ver si usted sabe. ¿Cómo los norteamericanos celebran el signo de la independencia? Ay, de ¿Qué hacen verdad. el 4 de julio? El 4. Tiran cohetes. Fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Curioso, ¿verdad? Y si yo digo pavo, ¿en qué usted piensa? En acción de gracias. Y si yo digo lechón, Navidades. ¿ve? Esas son expresiones que dichas traen enseguida memoria. Si usted ve una corona redonda, llena de flores, ¿usted qué piensa? Pues, en muerte. En entierro. Pero si ve un ramo de flores, Ay, el día de la secretaria, en alguna festividad, el día del amor y la amistad. podemos decir que son sacramentos, que son signos, que son Un señales. signo. Ujú. Ayudan, pero son convencionales. Eso es nuestra cultura. Pues en la cena pascual, para poderla entender, era la cena
Era una comida que los judíos celebraban con motivo de su liberación. Habían sido esclavos en Egipto y habían salido hacia la libertad. Cada año ellos celebran esa cena pascual. Esa cena pascual a su vez se inspira en una cena que tenían los agricultores y los ganaderos para celebrar el fin de la cosecha, las primicias de la cosecha, para celebrar la primavera, en fin, una simbología. Los judíos tomaron de esas grandes fiestas, tanto la del verano como la de la primavera, y hicieron coincidir esta cena pascual con unos alimentos simbólicos que ponen en la mesa. Entonces ellos ponían en esa mesa, en la noche de la Pascua, un pan ácimo, y ponen vino, y ponen un cordero, y ponen unas hierbas amargas, y ponen una especie de compota, una serie de símbolos que les recordaban a ellos lo que habían vivido en Egipto, las hierbas amargas. Esa compota hecha de manzana color rojo porque recordaba los ladrillos, que lo tenían que mojar, las hierbas las mojaban en un vinagre, un huevo como signo de vida, un cordero, porque con la sangre del cordero habían marcado las puertas, un la pan, entrada. pero era un pan ácimo, porque la noche que Sin huyeron, levadura. no le había dado tiempo a que el pan fermentara. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, ritualizan esto y recuerdan esto, y lo van a recordar con una cena. Así como los norteamericanos celebran con fuegos artificiales y nosotros celebramos la Navidad con un lechón, ellos esta cena. Esa cena la hacen anualmente. A veces coincide la Semana Santa nuestra con la Semana Santa de los judíos, con la cena pascual de los judíos. De todos los alimentos que habían allí, Jesús tomó 2 alimentos, 2 específicamente. Tomó el pan y tomó el vino. Vamos a mirar ahora qué hizo Jesús. Transforma ese pan, consagra ese pan y ese vino como un memorial, es decir, lo ha de hacer signo eterno, sacramento de fe para los que creyeran en él, de tal manera que cada vez que nos reuniéramos en torno a una mesa, partiéramos el pan y bebiéramos de la copa, lo haríamos presente. ¿Cómo lo hace? Pues vamos a ver lo que significan los signos del pan y del vino en esta tradición nuestra, la heredamos de los judíos. Y para eso vamos a leer el número 1333 del Catecismo de la Iglesia, el libro gordo. Ajá, el tomo grande, el tomo grande. El alimentado. Bien, dice en el 1333, en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo memoria de Él hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión. Entonces ahora este número hace como una especie de resumen de lo que hablábamos los días anteriores. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Porque el pan y el vino son fruto de la tierra y del trabajo. Pero antes que fruto de la tierra y del trabajo, o mejor dicho, antes del trabajo, es el fruto de la tierra que lo ha dado Dios. Por lo tanto, nosotros con el pan y el vino bendecimos a Dios por ser nuestro creador, porque nos ha dado pan, porque nos ha dado vino, la tierra lo produce. Por eso, cuando el celebrante presenta el pan y el vino, dice: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra. Y añade, y del trabajo. Fruto de la tierra porque lo da Dios, pero fruto del trabajo porque el hombre y la mujer participan con su esfuerzo. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación, por la invocación al Espíritu Santo. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino. Es decir, en el momento de la presentación de las ofrendas. Y esto nosotros lo ritualizamos con una pequeña procesión. El pueblo
en la Eucaristía, en la celebración, suben al altar pan y vino. Por eso ustedes ven que en muchas comunidades hay una mesita pequeña en medio de la asamblea y sube el pan y el vino al altar, porque el pan y el vino lo trae el pueblo. Sube al altar, pero del altar baja ¿qué? El cuerpo y la sangre del Señor, en el signo, en el sacramento del pan y del vino. El pueblo presenta a Dios pan y vino, Dios le devuelve ese pan y vino convertido en el cuerpo y en la sangre de su Hijo amado. Por eso el pueblo lo que ofrenda no es de lo que le sobra, sino de aquello que ha cultivado, que ha preparado para darlo a Jesús como ofrenda de su trabajo, ¿verdad? Del trabajo del hombre. Y eso se significa con las monedas o con el dinero que nosotros aportamos. Por eso nunca se da de lo que le sobra a uno, sino de lo que ya yo he destinado para ofrendar en ese culto, en esa acción de gracias a Dios. Por eso es ofrenda. A Dios se le da ofrenda, no se le da limosna. ¿Ofrenda qué quiere decir? Que del dinero que yo tengo aparto, separo una porción según mi conciencia, según mis posibilidades, para dársela a Dios. La entrego a la iglesia y la iglesia distribuye esa ofrenda. Parte de ese dinero se utiliza para las necesidades básicas, limpieza, manutención, teléfono, limpieza, en fin, todo esto. Y parte también para ayudar a los pobres. A la ayuda social que da la iglesia. Correcto. Así en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino, que es fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. Dios los da al ser humano, el hombre se los devuelve y los ofrece como expresión de gratitud. El Señor entonces, a través de este gesto, por el servicio, por el ministerio de la iglesia, nos lo devuelve en algo mucho mejor. Y por eso añade el texto. La iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. La ofrenda. Cuando Abraham se encuentra con este rey, Abraham le presenta pan y vino. Y ahí que viene esa frase hermosa a los sacerdotes. Tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec. ¿Por qué de Melquisedec? Porque no se sabía ni su origen, de dónde venía. Era gratuidad, era don, era ofrenda. Ahora bien, en el número 1334 se especifica un poquito más. Y mire lo que dice. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Yo reconozco, o el antiguo pueblo reconocía que Dios era creador en una ofrenda. ¿Una ofrenda de qué? De pan y vino. A veces cantamos, pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Y dice pues, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por eso los cánticos son expresión de lo que en fe vivimos. Pero vamos a pausar porque el tiempo corre y hay que descansar un poquito. Seguro que sí. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, solo que te mueve, Católica Radio. Las siguientes firmas llegan a ustedes con una aportación a Católica Radio para llevarles una programación de excelencia. Comunicación urgente. La Secretaría de Estado ha enviado sobre la invitación del Santo Padre para orar por las personas, especialmente las que sufren la epidemia actual del coronavirus. Leemos. Les pide a todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Santo Domingo y de Puerto Rico, de modo que, a través de todos los medios de comunicación social disponibles, se comprometan a hacer que los fieles católicos y cristianos de otras confesiones participen en la oración deseada por el Santo Padre el viernes 27 de marzo en el cementerio de la Basílica de San Pedro durante el Estacio Orbis, que se transmitirá en Mondoñedo
Mondovisión y en Vatican News a las 18 horas de Roma, 1 de la tarde en Puerto Rico. El Santo Padre otorgará a todos los participantes la indulgencia plenaria y se les dará la bendición Urbi et Orbi. Firma Galeb Bader, Nuncio Apostólico. Transmisión por Católica Radio 88.9 y 89.1 FM católicaradio.pr.com. Estas son las medidas para prevenir la propagación del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Evite el contacto cercano con personas contagiadas. Procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Quédese en casa si está enfermo. Cúbrase las vías respiratorias con un pañuelo desechable al toser o estornudar y bótelo a la basura después. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que toca frecuentemente con productos de limpieza de uso doméstico en pulverizador o toallitas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, sobre todo tras ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y si están visiblemente sucias. Y por último, si no tiene agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Servicio público de Católica Radio. En el Hospital Damas nos mantenemos firmes ante la emergencia. Continuamos brindando los servicios de sala de emergencias, endoscopía, medicina nuclear, laboratorio clínico, cardiología, CT scan, sonografía, sala de parto, nursery, NICU y cirugías ambulatorias. Damas, contigo siempre, cuidando la calidad de generación en generación. 787-840-8686. Continuamos aquí con su programa Caminando en la Fe con Padre Obispo Rubén y Sor Cristina en esta segunda semana de esta cuarentena y en este caminar tan hermoso del sacramento de la Eucaristía. Estamos viviendo el cielo en la tierra en esta experiencia y en este caminar que estamos haciendo, Padre. No está tan mal el encerramiento, ¿verdad? No, para leemos, nada. Comentamos. Estamos estudiando ahí. Eso es. Seguro que Así sí. que volvemos a tomar el hilo. Y el hilo nos dice que el pan y el vino en el Antiguo Testamento eran ofrecidos como sacrificio de las primicias de la tierra y en señal de reconocimiento de que Dios es creador. Pero ese pan y ese vino, miren lo que va a pasar ahora. Lo que en un primer momento era reconocer el creador, en el Éxodo, miren lo que pasa. Pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Éxodo es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Acuérdense la noche en que Moisés es expulsado. El faraón lo mandó a sacar con todo su pueblo porque habiendo marcado las puertas de la casa de los judíos, el ángel del Señor pasó exterminando los hijos primogénitos. Y es interesante porque la palabra Pascua significa salto. ¿Y cómo saltó el ángel? El ángel saltó las puertas de las casas de los judíos que estaban marcadas con una cruz. Y eso simbólicamente es muy importante para entender todo el elemento de la liberación por la sangre y por qué Jesús utiliza ese signo también importante de libertad. Dice, los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemora la salida apresurada y liberadora de Egipto. Así que miren ahora lo que significa ese pan ácimo. Primero, conmemora la salida apresurada y liberadora de Egipto. ¿Por qué? Porque el pan no había fermentado. Por eso comer pan ácimo, los judíos solo lo comen para ese tiempo, para rememorar que fueron esclavos
y tuvieron que salir una noche a prisa y corriente. Segundo, el recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. entonces también representa el pan de la palabra de Dios. Recuerden que el maná, salen de Egipto, empiezan a murmurar contra Moisés, y dale que es tarde, y esto y lo otro, y nos traíste a morir al desierto, y entonces le piden pan, y aparece este pan, maná, que traducido literalmente era manú, y manú significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos comiendo? Pan del cielo, pan de ángeles, porque aparecía en la mañana. Y lo más interesante era que el Señor le mandó a recoger una porción, pero si tú cogías más o comías menos, te daba lo mismo, te llenabas igual. Es un símbolo de la Eucaristía, porque en la Eucaristía me coma, entiendan la expresión quizás un poco fuerte, una hostia grande, o me como una chiquita, o un pedacito, me como al Cristo total. Y es importante esto, porque a usted no le tocan las manos de Jesucristo, y a mí no me tocan las orejas, me toca el Cristo total. Seguimos. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. Así que para el pueblo de Israel, el pan ácimo significa la conmemoración de la salida rápida y veloz de Egipto. Segundo, el maná en el desierto, que nos recuerda la palabra de Dios. Y tercero, el pan de cada día, que es fruto de la tierra. Eso era el pan para los judíos en la cena pascual. Vamos al cáliz. La palabra cáliz significa copa de bendición. Por eso, hermanos, ustedes ven que nosotros en la liturgia eucarística de nuestros templos usamos una copa especial que se llama cáliz. Es la copa de la bendición. Esa copa no procesiona en la procesión de las ofrendas. Esa copa viene de una mesita que está al lado del altar que se llama credencia. Y esa copa es la que se le entrega al joven diácono cuando es ordenado sacerdote. Es el signo del sacerdocio. Por eso es cáliz, copa de bendición. Jesús dirá, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta copa de la bendición, porque el Padre le está pidiendo que haga una bendición del dolor y del sufrimiento. Y Jesús dice, no, yo no quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso esas palabras interesantes. ¿Por qué dice cáliz? Tomó el cáliz, porque no dice tomó la copa. Es que hace referencia a clave. Ahora miren lo que significaba este cáliz en la cena de los judíos. El cáliz de bendición, al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica. Una palabra rarísima, escatológica, al final de los tiempos. Para los judíos, el final de los tiempos era la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. La venida del Mesías. Por eso es que los judíos, al celebrar siempre la Pascua, hay una silla vacía, porque esperan a que venga el profeta Elías, porque esperan que venga el Mesías. Entonces es escatología, escatón, final de los tiempos. Nosotros lo decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven. La Señor segunda Jesús. venida. Hay que entender un poco la historia del pueblo judío. Nosotros, como no tenemos tradición judía, pues nos cuesta muchas veces entender esto. Y entonces cuando uno va estudiando la Escritura, va profundizando en la Escritura, va viendo el hilo conductor. Y volvemos a insistir, en la Eucaristía las cosas no están por estar, tienen su significado y es importante entenderlo. Por eso miren lo que dice a continuación el Catecismo. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Por lo tanto, además del pan significar la salida apresurada de Egipto, el maná, palabra de Dios, los frutos de la tierra, además del cáliz de bendición, representado al final del banquete de la alegría, del vino, la dimensión escatológica, Jesús le da un sentido nuevo y definitivo. Instituye su Eucaristía dando ese sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. ¿Qué hace con el pan y el vino? El pan lo transforma en su cuerpo y el vino en su sangre. Por eso, los milagros que vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, nos van a ir preparando para esto. Y miren lo que dice el número 1335. Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó
panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud. ¿Qué significa esto? Prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. Fíjate lo que quiere decir. De un solo pan eucarístico nos alimentamos millones de gente. Porque donde quiera que se celebre la Eucaristía se está dando la multiplicación de los panes. ¿Y por qué se está dando la multiplicación de los panes? No el pan en el sentido judaico, sino el pan en el sentido cristiano. ¿Y cuál es el sentido cristiano? Mi cuerpo que se entrega, mi sangre que se dona. Entonces, cualquier cristiano católico que celebra la Eucaristía en cualquier parte del mundo, cuando come ese pan y bebe ese cáliz, come y bebe el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y algo interesante de todo esto, Padre, es que durante todo el día en distintas partes del mundo se está celebrando la Eucaristía. Correcto. ¿Ve? Por eso la iglesia se sostiene y se mantiene en este tiempo en que estamos viviendo. Mientras nosotros estamos aquí a esta hora, en otro lugar están celebrando la Eucaristía. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida de la iglesia. Vamos a ver el agua. El signo del agua convertida en vino en Caná, anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús, manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas del reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. El signo del agua convertida en vino es una nueva dimensión. A veces nos quedamos simplemente con el folclore del vino. No, es que esto tiene un significado más allá de lo que vemos. Anuncia ya la hora de la glorificación. Por eso Jesús decía, todavía no ha llegado mi hora, y la Virgen dije, está bien, no ha llegado. Pero hagan lo que Él les diga. Hagan lo que lo forzó a meterse en la hora. No ha llegado mi hora. Hagan lo que les diga. Manifiesta entonces el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre. Por eso se habla del banquete del reino, del Apocalipsis. Y por eso el altar, además de recordarnos la cruz, el sacrificio, es signo del banquete del reino escatológico, del reino de los cielos. Donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. El vino nuevo. Ese vino nuevo, vino de bendición, que me nutre, que me salve en la sangre del Señor. En el 1336 dice lo siguiente. El primer anuncio de la Eucaristía, dividido a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión, los escandalizó. Dividió. Juan 6:60. Acuérdense que ese es el discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida. Entonces empezaron con el lío. Entonces nos vamos a comer. Entonces esto es un ¿cómo que se llama eso? Un caníbal. Sí. Estamos comiendo. ¿Cómo es eso? Vamos a comernos su cuerpo, su sangre. Y eso les causó... ¿Qué está diciendo este? Se volvió loco. Porque no acababan de entender. Está hablando en unas claves simbólicas que a veces algunas personas que no acaban de tener el conocimiento que Dios regala para entender estos misterios, pues se escandalizan. Por eso dice el texto. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y se separaron. Y ahí viene la famosa pregunta de Jesús a Pedro. ¿También ustedes quieren irse? Y dice Jesús, dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso añadirá el catecismo. La Eucaristía y la cruz son piedra de tropiezo. Son piedras de escándalo. Terrible. La Eucaristía y la cruz. No se entiende. ¿Cómo es que Dios muere en la cruz? ¿Cómo es posible que Dios se quede en un pedacito de pan? ¿Cómo es que me diga que ahora que quien no come mi carne ni bebe mi sangre tendrá vida en mí? Tendrá esa y entonces empezamos a buscar racionalmente respuesta, cuando aquí la única respuesta que cabe es como la de Pedro. Solo tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Y si tú lo dices, yo lo creo. No lo comprendo del todo, pero Señor, aumenta mi fe.
Es la misma experiencia, Padre, como veíamos en el texto de la Samaritana. Ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos lo hemos visto. Y fíjate que eso es gradual. Lo que se nos enseñó siendo niños tiene que ir madurando en mi adolescencia, en mi juventud, en mi adultez y en mi ancianidad. Y la Eucaristía no la comprendemos del todo, porque esto lo volvemos a leer mañana y volveremos a interpretarlo de unas claves distintas. De ahí la riqueza de ir profundizando cada vez más. De ahí la importancia de nutrirnos de la palabra de Dios y de, sobre todo, participar en las catequesis, en las enseñanzas que da la iglesia. Hay personas que dicen, pues eso ya yo me lo sé. Sí. ¿Qué es lo que tú te sabes? Pues quizás un poquito de barniz, un poquito de bondo, pero has llegado a lo profundo de esto. Pues en la medida que profundizamos, vamos nutriéndonos cada vez más. En el mismo misterio, y no cesa de ser ocasión de división, ¿también vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Y ahí viene el misterio que hoy celebramos de la Encarnación. Mira, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Padre, la palabra, se hace verbo, se hace acción, se hace carne. Y la carne se hace pan. Es el proceso. Dios se hace hombre, se hace persona, se hace carne. Para que esa carne, en el signo del pan, se convierta en su cuerpo. Así que, comiendo el pan de Dios, comemos, nos nutrimos de aquel que es el verbo, la acción. Por lo tanto, el verbo se hace carne, es lo que hoy celebramos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Al hacerse hombre, le llamamos Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret se ha querido quedar entre nosotros en el pan consagrado. Y ese pan consagrado que yo como, me transforma a mi vez. ¿En qué? En el cuerpo de Cristo. Y por eso la iglesia es el cuerpo de Jesús resucitado, caminando por las calles. Y descubro a Jesucristo en el sacramento, pero también descubriré a Jesucristo en la fe, a través de mis acciones, en los pobres. Por eso es interesante que Jesús nos dice, porque comiste muchas veces de mi cuerpo, porque comiste mucho, vas a heredar el reino, ¿no? Porque tuve hambre. Y me diste de tuve sed. Y me diste de Estuve enfermo. Y me visitaste. Estuve preso. Y fuiste a verme. Estuve desnudo. Y me vestiste. ¿Cuándo, Señor? Cada Cuando vez. hiciste con uno de estos mis hermanos. Conmigo también lo hiciste. Interesante. La unidad que hay de un sacramento, de un signo, de una experiencia, de una fe que es manifestación progresiva. Por eso el Catecismo de la Iglesia, cuando habla de la fe, dice que es una maduración progresiva. Y la vamos enseñando progresivamente. Al niño de una forma, al adolescente de otra, al joven de otra, al adulto de otra y al anciano. Y ahí tienen las 4 etapas que se dan en los evangelios. El anuncio, querigma, me lleva a la comunidad que me nutre, que me alimenta, que me enseña, me convierte en misionero y me hace adulto en la fe. Por eso esos 4 evangelios, cuando los vamos estudiando y profundizando, nos dan que la herramienta, el pan, el maná, que aquel pueblo en el desierto comió y decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca. Haciendo resumen, entonces, vamos a ver cuándo se instituye la Eucaristía. Esto ya lo hemos dicho, pero el Catecismo vuelve a insistir en lo mismo porque esto es lo central. Vamos a ver qué nos dice el número 1337. El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de ese mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Que tenemos aquí esta imagencita tan hermosa que nos lo recuerda, ¿verdad? Esta imagen nos recuerda lo que está diciendo aquí. En el transcurso de una cena, ¿cuál cena? La cena del Señor, la última cena. No, cena, ninguna cena del Señor, ni ninguna última cena del Señor. No, señora. La cena pascual.
Eso de última cena, se lo decimos nosotros, La los cena cristianos. pascual. Pero lo que Jesús celebró fue la cena pascual, haciendo memoria. haciendo memoria de la liberación del pueblo que era esclavo en Egipto. Él celebró la cena pascual, su última cena pascual, que la convirtió en la primera Eucaristía. Por eso es la última cena pascual para los judíos, que a partir de ese momento ya serán cristianos. Los 12 apóstoles a partir de ese momento llamarán primera cena, la Eucaristía. Entonces, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. ¿para qué? Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipe de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Es entonces en la última cena donde Jesús instituye también El ministerio sacerdotal. En la última cena pascual de Jesús en la tierra, en la primera cena eucarística para nosotros en la tierra. Por eso ahí hay dos sacramentos, Padre. Dos sacramentos, y por eso Eucaristía y sacerdocio están íntimamente, y por eso no puede haber Eucaristía si no hay un sacerdote. Ahora quizás ustedes puedan entender, sin entrar en controversia, por qué cuando una comunidad, cristiana o unos cristianos se separan de la iglesia, rompen con la estructura de la jerarquía de la iglesia, de los ministros ordenados, no celebran Eucaristía. No pueden celebrarla. Hacen entonces una cena que les recuerda. Hacen algo, un acontecimiento. Celebran una comida, pero no una Eucaristía. Porque para que haya Eucaristía tiene que haber un sacerdote. Y el sacerdocio fue instituido esa noche cuando Jesús les dijo, a partir de ahora, hagan esto en memoria mía. No es simplemente poner el pan y el vino en la mesa, es que lo transforman, porque, insisto en esto, se instituye la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección. Eso es Pascua cristiana. Eso es lo que en 2 semanas vamos a celebrar, el Triduo Pascual, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Que en el tiempo pascual después celebraremos la ascensión, la vuelta al Padre y el don del Espíritu, cerrando el ciclo Padre, total. Y ahorita cuando leíamos, compartíamos sobre el maná y ellos preguntaban, ¿qué es esto? Pues esto es mi cuerpo. Que se entrega, porque no es simplemente que sea cuerpo, la razón es la entrega. Por eso la Eucaristía está hecha para ser comida. Toma y come, porque esto es mi cuerpo. Luego la iglesia descubrirá otro elemento que es la adoración. Pero lo primero, ustedes recuerdan aquella clase que yo al principio, cuando estábamos hablando, que yo decía, ¿qué es más importante para usted en la iglesia? Usted me decía el sagrario. Yo le dije, no señora, no es el sagrario, es el altar. Porque no hay sagrario sin altar. Correcto. No hay sagrario sin altar. El altar es el lugar privilegiado, especial. Es la mesa del banquete, pero la mesa del sacrificio. ¿Por qué es mesa del sacrificio? Porque ahí en el pan y el vino que colocamos consagrado, hacemos el memorial, actualizamos y presencializamos para nosotros hoy el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Qué es lo que dice aquí? Padre, y entonces por eso es que las ordenaciones sacerdotales se hacen frente al altar también, las consagraciones religiosas, los matrimonios, ¿no? Es que todo gira en torno al altar. ¿Para qué te bautizas? Para poder comulgar. ¿Para qué te confirmas? Para ser testigo de la resurrección. ¿Para qué pides perdón de tus pecados? Para participar de la mesa del Señor. ¿Para qué te ungen los pies, el cuerpo en la enfermedad? Para prepararte al gran encuentro con Jesús. ¿Para qué eres ordenado ministro de Dios? Para celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos. ¿Para qué te casas? Para ser testigo en tu hogar, en tu iglesia doméstica, de lo que se hace en el altar. Cuerpo y sangre del Señor que se entrega. Familia que se reúne en torno a una mesa. Hijos que como brotes de olivo en torno a la mesa dan vida. Por eso, ¿qué es más importante? La mesa. Que se convierte en, o mejor dicho, el altar que se hace mesa. Mesa de sacrificio y mesa del banquete. Es hermoso
Y por eso, hermanas y hermanos, nosotros entendemos y comprendemos la riqueza de esta celebración. ¿Cómo vivirla? ¿Cómo comprenderla? Pues a través de la fe. Estudiando los sagrados textos, profundizando en la catequesis y dándonos la oportunidad de adorar también al Señor en el sacramento. Se nos acabó el tiempo, hermana. Vuelve esto a irsenos bien rápido, ¿verdad? Y nos quedamos con ese gusto y con ese deseo de continuar enriqueciéndonos de este sacramento de la Eucaristía. En este tiempo, como hemos estado diciendo, queremos acompañarles, queremos alimentarlos de esta riqueza de conocer lo que sucede en el altar, en la mesa, ¿verdad? En la mesa grande de la celebración eucarística. Por eso nos vamos a ver mañana con el favor de Dios para continuar y se recuerde tener su catecismo de la Iglesia Católica. Hay un hermoso cántico en la iglesia muy antiguo que vamos a recitar algunos versos de él que habla precisamente y es como un resumen de lo que acabamos de decir. Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Les diste a comer pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. El hombre comió pan de ángeles, que sacia el hambre y apaga la sed. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. En el pan ustedes reconocerán lo que en la cruz por amor estuvo colgado. En el vino vosotros reconoced lo que en la cruz por amor manó del costado. Oh sagrado banquete en que Cristo nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Les recordamos que hoy nos unimos, ¿verdad?, al Santo Padre en el rezo del Padre Nuestro. Y mañana a las 6 de la tarde. El viernes, Padre. Hoy es miércoles. Ay, hoy yo estoy adelantado. Sí, usted está adelantado, está como anticipando el futuro. Ay, ¿verdad que hoy es miércoles? Hoy es miércoles, Padre. Pues el viernes. El viernes a las 6 de la tarde. A la 1, perdón, 6 de la tarde de Roma. No me confunda. ¿Ve? ¿Quién se junta con quién? Pasa esto. A la 1 de la tarde estaremos participando de este acto de la bendición del Santo Padre Urbi et Orbi, quiere decir la bendición sobre la ciudad de Roma y la bendición sobre el mundo. Habrá un rato de adoración, el Santo Padre nos dirigirá un mensaje pidiendo al Señor que tenga misericordia de nuestro pueblo, de nuestro mundo, que tenga compasión de este pueblo que en Dios confía. Y ahora pedimos la intercesión de la Virgen, de nuestra Madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Santa María de Guadalupe, Reina, Madre y Patrona de nuestra querida diócesis, hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Te suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad. Obténle la gracia de la salud. Escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Por eso te saludamos como lo hizo el ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos mañana.
Hasta luego. Con un vaso de